El libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 44. Haremos lectura en la versión Reina Valera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estamos hablando de los primeros cristianos en un contexto de la primera iglesia, la iglesia primitiva, que es la iglesia modelo. Versículo 45 y dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46: y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían allí? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el pueblo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cierren sus ojos, sentaditos, vamos a orar. Señor, estamos aquí, Señor, esperando que lo que tú nos vas a hablar, Señor, Dios mío. Yo, al igual que todos los que estamos aquí, somos hijos tuyos y nos presentamos delante de ti, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Necesitamos de tu palabra, esa es la viva y eficaz, la que nos transforma nuestra vida, la que cambia nuestros corazones y la que nos mantiene y nos permanece fiel en este camino, Señor. Somos instrumentos en tus manos, débiles hombres, Señor, y siempre reconoceremos eso, Señor. Y tenemos la esperanza y la tranquilidad, entonces, que el mensaje es tuyo y que tú actúas en los corazones de cada una de las personas. Bendícenos como iglesia, ayúdanos a entender este mensaje, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada una de las personas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Para poder entrar en el tema, como entrada, yo estaba en el trabajo hablando con algunas personas sobre Cristo. En ese momento, uno de los jóvenes, estábamos allí hablando de Cristo, yo estaba evangelizando a mi colega y había otra persona que estaba escuchando. Cuando hablo de Cristo, trato de hacerlo en voz alta para que los demás también escuchen. Un joven que estaba allí, tendrá unos 25 años, me dijo: a mí me gusta esto de la Biblia, me gusta un poco lo del Evangelio, lo que enseña es bonito. Pero me dijo: don Juan Carlos, ¿será importante venir a la iglesia? Porque cada vez que me invitan a una iglesia yo me siento incómodo. ¿Será necesario ir a una iglesia o tendré que llevar el Evangelio desde mi casa? Porque a mí me acomoda más leer la Biblia en mi casa, pero no venir a la iglesia. La pregunta entonces, como título, ¿es necesario ir a la iglesia? ¿Será necesario ir a la iglesia? Y eso es lo que vamos a ir respondiendo. ¿Qué entendemos por iglesia? La palabra iglesia es una palabra griega que significa eclesia. Eclesia significa una asamblea de personas. Eso es simple. Entendemos entonces como iglesia que es una asamblea de personas, y eso es lo que somos en este momento, una asamblea, un grupo de personas que ha llegado acá. Pero este término empieza a derivar. Esta palabra griega empieza a ser una conjugación de palabras. Empiezas a ver un término que es ek y la otra parte que fue es kaleo. ¿Qué significa? Ek significa fuera de y kaleo que significa llamar. Entonces esta palabra compuesta nos dice que los llamados fuera de. Esto es una palabra griega y está en un contexto. Cuando se usaba este término de asamblea, se usaba para las gentes que tenían el poder legislativo, gente que estaba al servicio del país. Entonces, si nos vamos un poco más refinando sobre esta palabra, nos empezamos a dar cuenta que esta palabra empieza a tomar forma y habla de iglesia como personas que vienen con el objetivo de servir. Una asamblea de personas que viene a servir, eso es iglesia. Entonces lo que venimos hoy, somos personas que venimos a esta congregación con el motivo de
servir. Somos los llamados entonces a servir. Usted ha venido, se levantó temprano en la mañana, ha preparado este tiempo y ha venido aquí a la congregación con un corazón dispuesto a servir. Una asamblea, un grupo de personas que vienen entonces a servir. Y esto es lo que le da sentido entonces a la iglesia, en cierto punto. Porque no usa el otro término griego que es kurianko. Kurianko es una palabra que se usa para una edificación de una estructura de la iglesia. Entonces, no es un edificio. Una iglesia no es la estructura de un edificio, sino que nosotros somos parte de esta iglesia. Nosotros somos lo que le da sentido a esta congregación, a esta iglesia. El término entonces eclesia, una palabra transliteral que si usted no tiene cómo traducirla a otro idioma, simplemente iglesia significa lo mismo en todos los idiomas. Y esto es hermoso porque Jesús hace una declaración de la iglesia. Imagínate Mateo, Evangelio de Mateo. Jesús está diciendo lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca, sobre Jesucristo está edificada la iglesia. Ahora tienes que pensar que la figura de iglesia nace en el libro de los Hechos, recién nace en el libro de los Hechos, pero Jesús está diciendo desde antes, Él está previendo que va a ser formada una iglesia, y esa iglesia, el fundamento es Cristo. Entonces Jesús dice: y sobre esta roca, sobre mi fundamento edificaré la iglesia. Está diciendo que se va a formar y que nosotros también llegaríamos a esta iglesia. Y agrega ahí punto y coma, la unión, conexión de una oración con otra oración, y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay poder que pueda contra la iglesia, por el simple hecho que la iglesia es entonces guiada por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia entonces se compone por un grupo universal. Hablamos de la iglesia en su contexto universal. Ese es el término que usted podría ver como una otra palabra griega, católico. ¿Han escuchado el término católico? Católico significa simplemente universal, iglesia universal. ¿Conocen la iglesia universal? También hay iglesias universales aquí en la zona. Bueno, significa iglesia católica, pero ese es el contexto universal. La iglesia católica, después sabemos que tuvo un tropiezo y ella adopta un subtítulo que se llama Iglesia Católica Romana, y ahí es cuando cambia totalmente la iglesia. Pero eso es historia, eso es otro punto aparte. Solamente nosotros somos un grupo de personas que asiste y somos parte de la iglesia en su contexto universal. Iré a la Biblia, Apocalipsis 19, cuando dice: y oí una gran voz, una multitud como el estruendo de muchas aguas, y con la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Una gran multitud. ¿Usted es parte de esa gran multitud? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Usted es parte de esa iglesia que es una novia que se está preparando, está con sus lámparas encendidas para ese momento, porque llegaremos a las bodas del Cordero. La invitación está hecha para cada uno de nosotros. Entonces, iglesias son todos aquellos que se han preparado para ese día, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los llamados santos. Esos somos iglesia, esos somos nosotros, los que nos sumamos a esta gran multitud. Pero también vemos entonces la iglesia en su contexto local, como nosotros. Una iglesia que está ubicada en un país geográfico al sur del mundo, en un país llamado Chile. Somos una iglesia local. ¿Cómo identificamos una iglesia entonces local? Esta iglesia local está compuesta entonces por creyentes identificados como partes de un cuerpo que está en una localidad geográfica, en un punto exacto geográfico. Ejemplo de esto es la iglesia de Colosenses. Citaré las escrituras. Colosenses 4:16, y decía:
una vez que haya leído esta carta, pásela a la iglesia de la Odisea. O sea, Pablo les dice a los de Colosenses, una vez que hayan leído esta carta, ustedes, iglesia de Colosenses, una vez que la hayan leído, pásensela a la iglesia de la Odisea, para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos también. Tanto la iglesia de Colosenses y la iglesia de la Odisea se ubicaban al sur de Turquía, a una distancia geográfica que es bastante para aquella época entre una ciudad y otra ciudad. Entonces estaba la iglesia de Colosenses y la otra iglesia de la Odisea. Y ahí es cuando nos referimos a una iglesia local. Nosotros somos entonces ese pequeño fragmento de una iglesia local, donde venimos a congregarnos básicamente en un espacio geográfico, y es aquí donde venimos a compartir. Y somos partes, entonces, somos una iglesia siendo parte de la iglesia universal. Nosotros somos entonces una iglesia local. En esta iglesia local vienen personas que han sido lavadas sus vestiduras, que han confesado que Jesucristo es el Señor de sus vidas y que lo han creído en su corazón. ¿Qué han creído en su corazón? Romanos 10:9. Han creído que Jesucristo resucitó de los muertos y que por Él pueden ser salvos. Somos salvos por mérito de Cristo. Eso es lo que somos. Y así hemos sido pasados de muerte y hoy en día hemos pasado a vida. Somos entonces llamados también hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Quien está a su izquierda, quien está a su derecha es hijo de Dios. Usted también es hijo de Dios. Hemos sido todos lavados por lo mismo, por una misma sangre. Hemos sido comprados por un mismo precio, un mismo sacrificio, el mismo Salvador. ¿Qué nos hace entonces uno? Una iglesia es uno. Entonces eso nos hace ser hermanos. La iglesia hace un llamado a todas las generaciones, a todas las edades. Si ustedes usan el término para poder decir razas, todas están convergiendo en un solo punto. Todos, no importa tu estatus social, no importa tu dinero, no importa tu vestimenta, no importa nada. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos, todos somos parte entonces de esta iglesia, comprados por un mismo pacto, una misma sangre, un mismo sacrificio, un mismo Salvador, un mismo Mesías, un mismo Dios y una misma verdad. Eso nos unifica y nos hace ser llamados familia de una misma sangre, un mismo Padre. Él es nuestro Padre eterno que está en los cielos. Jesús en una oportunidad estaba hablando y decía, la multitud, Jesús estaba hablando hacia la multitud, llega su madre María y llegan sus hermanos que estaban afuera, y ellos pedían hablar con Jesús. Y Jesús, ¿qué dijo? Jesús les dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y les dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, es mi hermana y mi madre. Y Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Quién es mi familia? Nos veremos en la eternidad. Nosotros nos veremos en la eternidad. Quienes hayan creído en Jesucristo pueden verse en la eternidad. Y eso es esperanzador, porque todos los que estamos aquí podremos ir entonces a un cielo nuevo y compartiremos entonces allá, y allá todos seremos iguales, no hay diferencias. La palabra iglesia entonces es traducida como iglesia, y siempre hace referencia a personas, no a edificios. Tiene que pensar en el libro de los Hechos. ¿Existía una iglesia como la que tenemos nosotros, un edificio como tal? Hasta el tercer siglo recién viene la edificación de un templo, un lugar.
La primera iglesia primitiva, nuestra iglesia modelo, es donde podían entonces allí agruparse y poder exaltar, alabar el nombre de Dios, oraban juntos y hacían todas estas cosas en común. Recién en el siglo III se usa el término Curianque, que significa casa del Señor. Y eso también lo quiero mostrar en el sentido de que se adopta el nombre de casa del Señor. Entonces cuando nosotros venimos acá, venimos a este edificio, a esta estructura, sabiendo que esto es la casa del Señor, porque la hemos apartado para este fin. Nadie de nosotros se atrevería a hacer aquí, poner música mundana o entrar aquí fumando. Eso es un lugar consagrado para Dios, apartado para Dios, casa del Señor. Y nosotros entonces somos los que les damos vida a esta iglesia. Primera de Corintios 3:19 dice, 3:16 dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y es que el Espíritu Santo habita en ustedes? Entonces nosotros también somos templo de Dios. También somos el templo donde habita Dios, también somos iglesia. Nosotros pertenecemos a esta iglesia local, pero nosotros también llevamos el Evangelio allá afuera. No es solamente un día dominical, un día de iglesia, un día que nos reunimos, sino que totalmente Dios habita en nosotros. El mundo entonces nos mirará. La mirada del cristianismo también está en nosotros. Cómo nosotros ejemplificamos al mundo que es la iglesia. Tal vez usted dirá, en mi iglesia son todos amorosos, en mi iglesia son todos buenos hermanos, pero si usted allá afuera demuestra lo contrario, tal vez no le creerá mucho que su iglesia es así, porque usted está dando un ejemplo de su iglesia. Entonces, ¿será necesario ir a la iglesia? Empezamos a entender y le empecé a hablar un poco de la iglesia en general. Y somos una familia que se viene a congregar y que viene acá. ¿Cuál es la misión entonces que tiene la iglesia? ¿Cuál es nuestro fin de venir acá, nuestro propósito? Para esto, daré punto número 1, predicar y enseñar. ¿Y por qué digo esto? Usaré el texto bíblico para poder afirmar esto. La iglesia tiene como misión predicar, enseñar. Y Jesús dijo antes de partir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, dice el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Un nombre, un solo nombre. Él no dice los nombres, Él dice el nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad, un solo Dios. Y ahí es cuando dice id. Ese es un verbo imperativo que se utiliza para dar una orden. Dice id, inmediatamente id y hacer discípulos. Esa es lo que conocemos como la gran comisión. Id y hacer discípulos. Es la misión de la iglesia, una de las misiones primarias que tiene la iglesia. En griego es perumai, que significa hacer de forma inmediata, asumida. Y Jesús señaliza entonces la tarea principal y él da una orden explícita, un mandato. Dice, id y hacer discípulos. Entonces lo que nos quiere decir, mientras vayan, mientras estén en el camino, enseñen a mis discípulos. Mientras estén en el Evangelio, mientras estén en la iglesia, hagan discípulos, discipulen. Eso es lo que nos está diciendo. Y el Evangelio de Marco enfatiza en esta misión cuando dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id, hacerlo pronto, id mientras vayan, enseñen a otros a ser mis discípulos, a ser discípulos de Cristo. Nosotros todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo. Y nuestra misión es también siendo discípulos, ejemplificando quién es Cristo. Y hay una palabra que aquí dice, por tanto, id y predicad. Predicad el Evangelio.
predicar, queroso, que significa proclamar como un heraldo. El mensaje de Dios se proclama porque es un mensaje que viene de parte de Dios, y Dios entonces es nuestro Rey. Lo que estamos haciendo entonces es proclamar este mensaje que viene de Dios, proclamarlo como un heraldo, una entrada magistral, diciendo que este es el verdadero mensaje de Dios, y que venimos a proclamar entonces el Evangelio, que significa entonces una buena noticia. La misión de la iglesia, por lo tanto, es ir, mientras estemos aquí, predicar el Evangelio de Dios, hacer discípulos mientras estemos aquí, predicar la buena noticia de salvación, que hemos sido salvados. Testifiquemos que Cristo es real y que Él nos ha transformado. Entonces, el contenido, todo este contenido puede ser resumido en estas palabras: decirle a los incrédulos, llamarlos al arrepentimiento de sus pecados y ofrecerles el Evangelio de salvación. Esa es la misión que tenemos como iglesia: ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio, anunciar este Evangelio a toda criatura, en el nombre de Jesucristo. Y el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, quien escribe el autor Lucas, también dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Proclamad entonces el Evangelio de Dios, primero entonces en Jerusalén, en tu casa, luego en toda Judea hacia el sur, luego en Samaria hacia el norte y hasta lo último de la tierra. En todo lugar que estás, proclama entonces el nombre de Dios, proclama el Evangelio hasta el confín de la tierra. Esa es la misión entonces que tenemos como iglesia. La gran comisión entonces enfatiza en este hecho: enseñar a otros. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Uno de los propósitos entonces que tenemos como iglesia es predicar, evangelizar, enseñar. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Esta asamblea que ha venido aquí a prestar un servicio. Me basaré en esto en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5. ¿Qué hacía esa iglesia? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba la enseñanza y predicar a Cristo. Capítulo 2. Y preservaban en la doctrina, o sea, en las enseñanzas de los apóstoles. Y capítulo 11 dice: y hallándose Bernabé y Saulo, les trajo a Antioquía. El Espíritu Santo trajo a Bernabé y a Pablo hacia Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ellos enseñaron, se quedaron con la gente y con las personas y les enseñaron el cristianismo, enseñaron los fundamentos de esta verdad: que Cristo había resucitado, que Dios es uno. Ellos se dedicaron a las enseñanzas, a poder entregar de la palabra de Dios. De lo personal, a veces no hemos juntado con nuestro hermano Pablo Viveros a poder hablar de estas cosas. ¿Cómo llegamos el Evangelio a más personas? ¿Cómo enseñar hacia las personas? Es una tarea ardua, es una tarea muy difícil, porque tienes que estudiar, porque a las personas muchas veces no les interesa mucho el estudio, pero eso es lo que se dedicaba a la iglesia modelo, eso es lo que se enseñaba, eso es lo que se dedicaban los apóstoles, a poder discipular, a poder enseñar hacia otros. Y esto es una tarea y una labor que se asume por la iglesia. Por tanto, ir y hacer discípulos. Punto número 2, entonces, está en el hecho
de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Hacer discípulo es una labor un poco más rigurosa. Un discípulo es alguien que está presto a poder escuchar las enseñanzas y a ponerlas en práctica. La palabra griega, siempre hay una palabra griega al parecer, es materes, que significa discípulo, como uno que es un aprendiz, como uno que está presto a poder escuchar la palabra de Dios y también a ponerla entonces en práctica. Y eso somos nosotros, una iglesia que se reúne a enseñar las Escrituras, a poner también en práctica sus enseñanzas. La gran comisión entonces que tenemos nosotros es evangelizar, predicar, enseñar con nuestro ejemplo. Ir y hacer discípulos entonces. ¿A quiénes? A todas las naciones. Un discípulo tiene una aspiración. Su aspiración es ser como su maestro. El discípulo entonces está presto a hacer lo que hace su maestro. Caminará igual que su maestro, seguirá las mismas enseñanzas que su maestro. Su aspiración es ser como su maestro. Y su maestro es Jesucristo. El objetivo entonces que tiene cada uno de los discípulos es llegar a ser como su maestro y poner en práctica todo lo aprendido. Las Escrituras, la Biblia, ponerlas por obras. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses, es una iglesia que se mostró fiel en todo su trabajo, y Pablo les escribió y les dijo lo siguiente: así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. La iglesia de Tesalonicenses dijo: el mensaje que ustedes han recibido lo recibieron con alegría, a pesar del gran sufrimiento que se les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Como resultado, fueron un ejemplo para todas las demás iglesias. Nosotros somos una iglesia local que enseñamos, aprendimos, discipulamos. Entonces, como resultado, fueron ejemplos para las demás iglesias. Todo lo que aprendieron también lo pusieron en práctica. Y de esa forma se mostraron como ejemplo para los demás hermanos. Pero no era el ejemplo de uno, era el ejemplo de toda la iglesia, de todos los creyentes. Nuestra aspiración entonces es ser imitadores de Cristo. Y el tercer punto que quiero clarificar, porque muchos propósitos tiene la iglesia, pero el tercero es la comunión. La misión de la iglesia entonces es sostener la comunión de creyentes. Esta iglesia primitiva era rica en comunión. Libro de los Hechos. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles. Preservaban en las enseñanzas de los apóstoles. Ellos las ponían en práctica. Eran discípulos de Cristo. Y dice: y en la comunión unos con otros. Otro término griego es comunión, koinonía, que significa aquello que se tiene en común o se comparte. Otra de las misiones de la iglesia entonces es venir aquí y estar en comunión, compartir todo. En el pasaje de los Hechos ellos definían esto. 2 versículos más tarde dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Koinonía, todo lo compartían.
Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La palabra comunión muchas veces se malinterpreta por la palabra compañerismo, y esto lo quiero ejemplificar. Muchas veces decimos: yo tengo un compañero. ¿Qué es un compañero? Usted va a clases, usted se va allí regularmente a una clase. Por ejemplo, si estuviéramos en una clase, enseñanza media, primero medio, y allí usted tiene un compañero a su lado. Pero ese compañero está en un mismo nivel, pero también ese compañero es también un rival. ¿En qué sentido? De allí se elige el mejor estudiante, de allí se elige el más responsable. Aunque todos comparten, siempre existe un grado de rivalidad. El compañerismo es competencia. Lo que hacemos en la iglesia no es compañerismo. Lo que hacemos acá en la iglesia es comunión, compartir, comunicación, coinonía. Todo lo que hacían ellos era compartir. Primera carta de Juan 1:3 y dice: lo que hemos visto y oído os anunciado para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La misión de la iglesia también es sostener la comunión entre creyentes, la comunión con el Padre. Pero si decimos que estamos con el Padre, tenemos que estar en comunión. Si usted anda en tiniebla, entonces, ¿cómo podrá decir que tiene comunión con sus hermanos o con Dios? Uno de los sostenimientos de la iglesia, entonces, es la comunión. La comunión es tener una relación en común con nuestro Padre, con nuestro Hijo y con todo el cuerpo de Cristo, donde todos somos unos y guiados por el Espíritu de Dios. Todos estamos bajo el yugo del amor, la unidad y la sencillez. La iglesia entonces está definida y se conoce como la novia. También se conoce la iglesia como una vid, un tronco, y nosotros somos las ramas que se insertan. Todo aquel rama que esté aquí junto a este tronco podrá crecer y podrá dar fruto, mucho fruto. Pero toda aquella rama que esté seca es echada, desechada y quemada. Otra figura entonces que vemos también es: estamos en un reino celestial, en un reino espiritual, y Jesús entonces es nuestro Rey y nosotros solamente somos sus súbditos. La iglesia también es una familia y Cristo es nuestro hermano mayor. La iglesia es un rebaño y Él es nuestro pastor. La iglesia es un edificio y el arquitecto y piedra angular es Cristo. Sin Cristo entonces no podría permanecer este templo, esta iglesia. Cristo entonces es quien edifica esta iglesia. Son ejemplos de qué es iglesia, pero uno de los ejemplos que más clarifican esta idea de qué es iglesia es que Cristo es la cabeza y nosotros somos un cuerpo. Esta es una metáfora. Pablo toma esta metáfora y dijo: ¿de qué forma puedo ejemplificar para que la gente entienda de mejor forma qué es la iglesia? La mejor forma de que poder entender es a través de un cuerpo. Y eso es lo que somos. Somos un cuerpo. ¿Qué es la cabeza de la iglesia? Es absolutamente Cristo. Y dentro de allí estamos todos nosotros. También es importante, siempre importante, hablar sobre los dones, porque son útiles dentro de una iglesia. Cuando hablamos de dones, usted tendrá que ir a Corintios capítulo 12 y también tendrá que ir a Romanos 12.
cuando hablamos de ministerios que Jesús ha podido dejar para nosotros? Efesios 4. Efesios 4 nos dice: los apóstoles están constituidos para la iglesia, los apóstoles, los enviados, los profetas, los maestros, los pastores y los evangelistas. Los 5 ministerios que conocemos principal, los que ha dejado Cristo hacia nosotros. Cristo entonces ha dejado estos ministerios como pilares fundamentales para la construcción de nuestra iglesia, para la edificación de este cuerpo. Entonces, para que este cuerpo pueda crecer en armonía, para que este cuerpo pueda seguir creciendo, necesitaremos de estos ministerios, que son hombres que están allí. Son hombres íntegros, los cuales son profetas, los cuales son apóstoles, los cuales son enviados de Dios. Llévalo para allá. La iglesia, somos un organismo vivo y aquí está constituido por los enviados de Dios, por pastores, por profetas, por evangelistas, todos haciendo una tarea específica, cada uno con el don que se le dio. Cristo ha otorgado estos dones y el Espíritu Santo ha otorgado los otros dones según lo que Él ha previsto. Jesús también fue apóstol. Jesús fue apóstol porque fue enviado del cielo, es un enviado de Dios hacia nosotros. La Biblia lo confirma y dice: si confían en mí, no confían solo en mí, sino que también en Dios, quien me envió. Jesús fue enviado por Dios. Jesús es profeta, quien vino a hablar de parte de Dios. Y dice: porque les transmití el mensaje que me diste, les transmití el mensaje que Dios me ha dado. Eso es un profeta que transmite un mensaje que Dios le ha dado. Jesús es un evangelista también. Y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús es evangelista. También Jesús era pastor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Y Jesús también es un maestro, que fue llamado rabí en muchas oportunidades, maestro. Estos dones también son necesarios para el crecimiento de la iglesia. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros mostramos a Cristo hacia el mundo. ¿A qué iglesia vas? Siempre te van a preguntar eso. ¿A qué iglesia van? A la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza. A esa es la iglesia que correspondo. Yo soy parte de la iglesia universal. El libro de Colosenses dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, haciendo referencia a Cristo. Y luego también dice: Cristo es la cabeza del cuerpo. Pues Cristo es la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Somos unidos en Cristo, unidos, juntos, conectados mediante la vida en comunión, y somos mantenidos juntos por Cristo. Entonces Cristo une todo este cuerpo mediante articulaciones, ligamentos, y esto va haciendo que vaya creciendo el cuerpo, que se vaya nutriendo. La iglesia entonces no es un edificio, sino que es una conexión profunda entre los santos. Entre los santos que se proveen de manera mutua bendiciones espirituales, los unos hacia los otros. Y esta es la maravillosa metáfora que usa Pablo para entender quiénes somos. Pensemos en el cuerpo humano. Algo estudiado, un poco de anatomía y algo de fisiología, y usted entenderá que el cuerpo está todo conectado. Tiene todo un propósito. El corazón está en el centro y ese corazón bombea sangre a todas partes. El corazón es como una bomba que empieza a impartir sangre, y esa sangre tiene que irrigar y llevar oxígeno. Esa es la misión principal: llevar oxígeno a todas partes del cuerpo. Entonces
El corazón bombeará sangre para llegar a tus piernas. Si no llega sangre a tu pie, no es problema del corazón, es problema del pie. Porque el corazón está funcionando, está bombeando, pero si no llega sangre suficiente a tu mano, no es problema del corazón, es problema de la mano. Y si no llega sangre a tu mano, empieza a morir, empieza a haber dolor, signos de sufrimiento, y esa parte del cuerpo empieza a morir. Todo el cuerpo es necesario. La mano no puede decir que yo puedo vivir por sí misma, necesitará también del pie, de las articulaciones. Sus huesos están estructurados para que usted lo pueda mover de esta forma. Si le faltara un hueso, no podría moverse. Todo el cuerpo está inteligentemente diseñado para uno ayudar hacia el otro. Daré otro ejemplo básico. Sabemos que el calcio se adhiere al hueso. Todos sabemos que necesitamos para fortalecer los huesos calcio. Y tomamos calcio. Pero si sus riñones están malos, el calcio no se va a poder adherir. Por más calcio que usted tome, no podrá adherirlo, porque en el riñón está la sustancia que va a necesitar. Lo que quiero decir es que cada cosa está conectada con el otro. Su cuerpo está diseñado de una forma tan inteligente que necesitará de su otro organismo. Entonces Hebreos nos dice: y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Es necesario venir a la iglesia? Sí, para edificarnos los unos a los otros. No vengan como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, y más ahora que se acerca el día final. Pablo también le escribe a los filipenses y le dice: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos con los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. Consideren a todos los miembros, a los que recién han llegado, y a todos como superior a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también preocúpense de los intereses de los demás. Y este es un ejemplo absoluto del despojo de sí mismo. Yo me intereso entonces del otro. Somos entonces una iglesia, una asamblea que ha venido con un propósito de servir. ¿Usted ha venido aquí a servir? ¿A quién ha venido a servir? A los demás, a su hermano, a quien está a su lado. No genere interés para sí mismo, sino que interésese por el resto. Yo me preocupo de la necesidad de mi hermano. Mi hermano se preocupa de mi necesidad. Entonces todas nuestras necesidades están siendo suplidas. El corazón se preocupa de llevar sangre a todo el cuerpo. Nuestras piernas de ejercitar y así tener un mejor crecimiento y desarrollo. Todo nuestro cuerpo siempre estará conectado uno con otro para poder funcionar. El libro de los Hechos decía: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían junto con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que iban a ser salvos. Era una iglesia que lo compartía todo.
la enseñanza, iban, predicaban, discipulaban, a tal grado de poder vender sus propias propiedades y darlas hacia los demás. El contexto de la iglesia primitiva era diferente a lo que podemos ver hoy. La iglesia primitiva, por ejemplo, la iglesia de Roma. ¿Cómo es la iglesia de Roma? La sociedad de Roma, la mayoría eran esclavos. Tú nacías dentro de una familia esclava y tu destino era ser esclavo. Era todo lo que podías aspirar. ¿Para qué eras esclavo? Para hacer que otro disfrutara la vida. Los de clase privilegiada, los romanos. Entonces el evangelio venía con una oferta distinta. Decía, no importa lo que sufres hoy, no importa si te persiguen hoy, en el cielo todo será diferente. Todo allá seremos iguales. Pero la sociedad que hoy tenemos es totalmente distinta. El valor de lo individual está por primero. La iglesia que tenemos hoy está en una sociedad totalmente distinta. El modernismo ha traído una mayor satisfacción para el hombre. Las iglesias han cambiado y han tenido un mayor acondicionamiento para el hombre. Hemos reemplazado a Dios de la iglesia y hemos puesto al hombre. Entonces los predicadores tienen que hablar hacia los hombres de sus necesidades. Es Dios entonces satisfaciendo las necesidades de los hombres. Quienes les va mejor en la vida pareciera que están más cerca de Dios. Es un evangelio que está en lo próspero. Es el evangelio circulante en la prosperidad. El hombre es en el centro y Dios tiene que solamente satisfacer en las necesidades de los hombres. Algo totalmente de la iglesia primitiva. Una iglesia que era perseguida. Por años siempre fue perseguida. La exhibición de cada persona. ¿Saben de qué forma los mataban? Los crucificaban y también los quemaban. Esa fue la primera iglesia. La gente estaba dispuesta a dar totalmente su vida. Ellos no tenían los ojos puestos en lo material, sino que lo tenían puestos los ojos allá en el cielo. Era una iglesia entonces que se daban los unos para los otros. Pero hoy en día es tan difícil porque hemos tenido una sociedad totalmente individualizada. Las comodidades siempre están para los hombres, y quiero decirlo de esta forma. La sociedad está construida para que tú puedas tenerlo todo a disposición. Por ejemplo, tu celular es un medio de comunicación, ¿cierto? Tú lo ocupas para poder comunicarte con una y otra persona. Pero también tu celular es tu propio mundo individual. Tu celular es donde tú puedes mirar las cosas que a ti te interesan. Puedes escuchar tu propia música, puedes ponerte tus audífonos y de esa forma puedes aislarte de todo el mundo. Puedes escuchar los predicadores que tú quieras, formarte el evangelio que tú quieras. No puedes tener un evangelio de forma aislada. Eso es muy peligroso. Puedes formarte tu propio Cristo y seguir a Cristo solamente desde afuera. ¿Es necesario venir a la iglesia? Sí, claro que es necesario. Porque aquí es donde nos enseñamos los unos a los otros, nos vamos edificando. Es comunión, es coinonía. Y el punto exacto de la comunión está en el vínculo de la Santa Cena. El relato de la Santa Cena está en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan. Está en todos los evangelios y además en Corintios, pero solamente me basaré en Mateos. Y decían, mientras comían. Mateos capítulo 26, versículo 26, mientras comían, dice. ¿Qué es mientras comían? Mientras compartían. Jesús estaba con sus discípulos, estaba compartiendo la cena de la Pascua, y Jesús dijo, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús estaba con sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan representa el cuerpo de Cristo. Quien
iba a ser el sacrificio por nosotros. Luego dijo, y tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas. Cuando tomó la copa dijo, bebed de ella. Bebed de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cada vez entonces que venimos a la comunión, a la Santa Cena, compartimos el pan y compartimos entonces el vino, que nos recuerda el sacrificio de Cristo, que nos recuerda la sangre de Cristo. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. No sé si ustedes lo saben, pero según la tradición judía, en la Pascua habían 4 copas. Son 4 las copas que están allí, y cada uno tiene un significado. Según la tradición judía, la primera copa significa bendición. La segunda copa es la copa del sufrimiento. Y la tercera copa es la copa de la redención. Cuando Jesús tomó esa copa, lo más seguro, lo más probable es que tomó la tercera copa, que es la de rendición. Él tomó la copa de rendición y dijo, esta es mi sangre, que forma un nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Dios entonces dijo, a través de mi sangre, todos sus pecados, todos los pecados de la humanidad serán perdonados. Jesucristo entonces quitó la culpa del pecado, pero Él no tomó la cuarta copa. El relato continúa y dice, porque esta es mi sangre, un nuevo pacto. Y luego de allí cantaron himnos, y luego se dirigió al monte de los olivos. Habían bebido de la tercera copa, y luego de allí cantaron himnos y se fueron juntos a Getsemaní, al monte de los olivos. En Getsemaní Jesús dijo, Padre mío, si es posible que pase mi copa, de esta copa de sufrimiento, si es posible que pase esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego vemos cuando Jesús está expuesto en la cruz y Él toma de la copa de vinagre y dijo, consumado es. Y allí consumado fue todo. La palabra vinagre también es traducida como oxo, que quiere decir vino agrio, la cuarta copa de la consumación. A través entonces de la comunión estaban ellos compartiendo la Santa Cena, compartiendo el pan que recordaba el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y cada vez que hacemos este acto nos recordamos de eso, y recordamos el gran sacrificio donde Él tomó de la copa amarga, y de esa forma Él nos dio redención hacia nosotros. Cristo estableció entonces una iglesia comprada por un precio, y ese es el precio que Él pagó. Él pagó el precio por esta iglesia. Y los puntos exactos están en la comunión. Predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio. Hacer discípulos. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Por eso venimos a la iglesia. También venimos porque venimos aquí a compartir los unos a los otros. Ustedes no vienen aquí a autoayudarse. Usted viene aquí a servir a los demás. Y su hermano entonces le servirá también a usted. ¿Es necesario venir a la iglesia? Somos un cuerpo.
Es el mejor ejemplo que se nos puede dar. Un cuerpo, usted necesita de todo su cuerpo. Usted tiene 5 dedos. Si le falta un dedo de esto, no podrá agarrar el vaso. ¿Cómo lo podrá hacer? Todos somos necesarios dentro de una iglesia. La misión de la iglesia también radica en otros puntos, pero no los vamos a compartir en este momento. Sería muy largo. Somos un solo cuerpo que procura las enseñanzas de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Póngase de pie, vamos